proceder ahora. Ok, lo que les voy a presentar es un estudio que iniciamos el año pasado. Es un estudio sobre analizar las interacciones maestro-alumno, objetos educativos en el salón de clases de primaria. En particular lo hicimos con niños de segundo grado de primaria. El proyecto es un proyecto financiado por PAPIT. Están aquí los nombres de los integrantes del proyecto. Y Elena Rueda, Olga Rivas, Héctor Rocha, Luis Fernando González y César Carrascosa. Y con la colaboración de los becarios que han estado participando en el proyecto y que actualmente están haciendo su tesis de licenciatura. La siguiente, por favor. Yo soy la que... Lupita, la siguiente. Bueno. Básicamente, voy a hacer, la vez anterior fui muy grande en la introducción, ahora voy a ser breve porque tenemos muchos datos, ¿sí? Entonces, se han estado realizando algunos estudios en México donde se analiza la naturaleza de las interacciones. El analizar lo que sucede en los salones de clase es fundamental porque allí es donde se da el proceso educativo. Y por eso es tan importante observar qué es lo que sucede. Uno puede revisar un plan de estudios, pero el plan de estudios no necesariamente se concreta, realmente no se concreta como está planteado. Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que está sucediendo y al mismo tiempo se pueden identificar, por una parte, cuáles son los problemas y buscar vías de solución, y por otro lado, analizar cómo están interactuando los diferentes elementos que están participando en ese espacio académico, ¿sí? Bueno, los estudios que se han llevado a cabo en México son pocos y son estudios con muestras pequeñas, con excepción del trabajo de TUSEP que se hizo en el estado de Sonora, pero la mayoría de todos los otros estudios son con muestras muy pequeñas que no son representativas de la población. Nosotros hemos hecho varios estudios de esta naturaleza, incluso la vez anterior presenté un trabajo donde comparábamos 9 grupos que filmamos en el 2002 versus 9 grupos que filmamos en el 2016. De todas maneras, aun cuando uno obtiene conclusiones sobre esto, la cantidad o la muestra no es suficiente para decir que es representativa de una zona, ¿no? Siempre le pone uno los peros al trabajo en ese sentido, y entonces quisimos tomar una muestra representativa. Por otro lado, bueno, como comentaba, los estudios se llevaron a cabo durante la operación del plan 1993. Los planes de estudio que maneja la SEP se modifican cada cierto tiempo. Entonces, una modificación fue en el 1993 y la penúltima modificación del plan de estudios se hizo entre el 2009 y el 2011, que es lo que llaman la reforma integral de la educación básica en primaria, ¿sí? Bueno, lo que nosotros estamos analizando es primaria. Después de esta reforma, casi no hay trabajos que observen qué es lo que sucede en los salones de clase. Las interacciones, la manera en que se relacionan los profesores con los alumnos y de cómo guían el contacto de los niños con los objetos que tienen que aprender, cómo interactuar con ellos, se va modificando a lo largo del tiempo por diversos factores. Puede ser porque cambie la formación de los docentes, puede ser porque cambien los libros de texto, puede ser porque cambien los planes de estudio. Entonces, en este sentido, se vuelve relevante ver qué es lo que está sucediendo actualmente a la luz de esta reforma que se implementó en primaria entre el 2009 y el 2011. Actualmente está la otra reforma, todavía no se hace modificación de libros y tampoco, si uno analiza los planes de estudio, no hay grandes modificaciones, excepto el énfasis, no hay grandes modificaciones excepto el planteamiento de ciertos contenidos que van a ser, ya no van a ser todos los mismos,
sino que van a variar por regiones, hay un porcentaje de estos contenidos. Bueno, si yo insisto con la siguiente. Bueno, me pasé de los antecedentes a la justificación y ahora los objetivos. Serían describir y analizar estas interacciones en el contexto de la reforma integral de la educación básica, de la RIEP, y por otro lado, analizar posibles diferencias entre zonas, entre escuelas ubicadas en zonas de diferente grado de marginación. Hay diversos estudios que plantean, de hecho, si ustedes analizan, por ejemplo, los reportes que se hacen de PISA, lo que acaba de comentar el doctor Luis Fernando González, que siempre salimos mal, una de las cosas que se ve asociado con estos puntajes, esto está íntimamente vinculado con el nivel de desarrollo socioeconómico de los países. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en lo que sería la zona de países, porque se hacen unas evaluaciones también para América Latina, que es lo que le llaman el IESE, y esto evalúa a todos los países de América Latina. En este tipo de evaluaciones, nosotros aparecemos en los que estamos arriba de la media, ¿sí? Si comparamos el nivel, y si ustedes ven, hay un impacto importante sobre eso. No obstante que haya este impacto, hay trabajos como el de Schmelkes, como los estudios que hicieron Bakov, etcétera, en el INE, que nos indican que a pesar de este peso que tienen los factores socioeconómicos, también buenos maestros en los salones de clase pueden hacer que escuelas que están ubicadas en zonas con alto grado de marginación, los niños tengan niveles de aprendizaje que son equivalentes a los que son en zonas más favorecidas, ¿sí? Bueno, el método, o sea, nosotros dividimos, son 37 profesores, 37 grupos los que estuvimos observando, con base en datos proporcionales que están publicados acerca del número de escuelas que hay en el municipio de Tlalnepantla. Lo que hicimos fue seleccionar este municipio de Tlalnepantla para tratar de tomar una muestra representativa de la población, y lo que hicimos fue dividirlo por zonas. Entonces, escuelas que están ubicadas en zonas de bajo grado de marginalidad, de grado medio y de grado alto de marginalidad. En Tlalnepantla, lo que ustedes tienen, bueno, fue algo que me enteré cuando empecé a analizar estas cosas, es que el municipio está como dividido en dos partes. Aquí se puede ver. De este lado es una parte del municipio y del otro lado es otra parte del municipio, y aquí entra la Ciudad de México. Entonces, las zonas de alto grado de marginación están normalmente ubicadas de este lado. Ahora bien, son más escuelas, es un municipio que tiene mucho más escuelas ubicadas en zonas de bajo grado de marginación urbana y de grado medio de marginación urbana que escuelas ubicadas en alto grado de marginación urbana. Entonces tenemos de las de bajo grado de marginación urbana, tenemos 15 grupos. Estos grupos fueron seleccionados al azar, ¿sí? 16 grupos y 6 de alto grado de marginación, en total son 37. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer una gestión con las autoridades. Tuvimos la posibilidad de entrar en contacto con lo que sería el director del Instituto Municipal de Educación en Tlán, y a partir de esto se estableció contacto con los directores de las escuelas y pudimos acercarnos a las escuelas. En este caso nosotros no planteamos una filmación porque se están estableciendo muchas restricciones para filmar, y lo que hicimos fue una audiograbación.
hicimos los audios, al mismo tiempo se tomaba un registro de lo que estaba sucediendo en el salón de clase para complementar el audio y posteriormente se hacía una transcripción de todo ello. Se recuperaba también si había un ejercicio especial que los niños hubieran hecho que no estuviera en los libros de texto, se tomaban fotografías de los ejercicios, se tomaban fotografías de los resultados de los niños, porque todo esto nos permite hacer el análisis que nosotros requerimos hacer. Se dio un entrenamiento a los codificadores, o sea, nos entrenamos todos nosotros para hacer las codificaciones, ¿no? Porque participamos ya muchos. De hecho, para hacer una transcripción de una clase, pues aproximadamente se ocupan entre 5 o 6 horas por cada clase audiograbada, ¿no? Entonces, eran 37 profesores, entonces fueron 74 clases, porque trabajamos con clases de español y con clases de exploración de la naturaleza y la sociedad. Tomamos categorías, las categorías son derivadas de la taxonomía planteada por Emilio Rives y Francisco López en el 85. Nosotros seguimos trabajando con esta taxonomía porque es la que nos ha sido muy útil para hacer los análisis. Ha habido cambios a ella, no obstante nosotros seguimos trabajando con la taxonomía anterior y además nos permite hacer comparaciones con estudios previos. Esa es una de las razones importantes. Bueno, entonces son 5 niveles de complejidad. Aquí tenemos referidos solo 4 porque el quinto prácticamente no se presenta. Entonces, una categoría sería escuchar, copiar, leer, repetir, nombrar elementos de una imagen. Ustedes han encontrado, hay muchos spots en radio, ¿no? Donde del nuevo modelo educativo que dice que ya no se repite, que para qué se repite, ¿no? Que más bien hay que hacer otro tipo de actividades como reflexionar, etc. Bueno, esta es una de las conductas que se consideraría como elementales, el nivel 1 de complejidad y le denominamos contextual. La siguiente sería colorear, subrayar, dibujar sin modelo presente, recortar o pegar, contestar preguntas de sí o no. La tercera, ubicar imágenes dentro de alguna categoría, comparar imágenes, elegir, nombrar o escribir un elemento de una imagen o de un texto. Estos son preguntas de naturaleza literal, vamos a decir así. Los niños son de segundo grado, apenas están aprendiendo a leer y escribir, y más ahora con la reforma hay varios niños que están en segundo que tienen dificultades para leer. Y son preguntas de Juanita fue al parque, entonces ¿quién fue al parque? Por ejemplo, ¿no? De ese tipo. Y referir experiencias relacionadas con los temas abordados en clase. Esto quiere decir que el profesor le pregunta al niño si van a hablar sobre el campo y la ciudad. Bueno, alguno de ustedes ha ido a algún pueblo o conoce el campo, han hecho un paseo, que han observado, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería referir experiencias relacionadas, elaborar alguna predicción o dar explicaciones referentes al tema abordado, hacer resúmenes y elaborar textos. Ahora los resultados. Lo que hicimos fue agrupar en términos de patrones las ejecuciones de los profesores. Después les voy a mostrar una gráfica donde están todos. Bueno, aquí también están todos, pero representados por un prototipo, vamos a decir así, ¿no? Entonces tenemos el patrón 1. El patrón 1 es donde las contextuales, las interacciones de naturaleza contextual, repetir, etcétera, son las que se presentan más. Esto representa porcentaje del tiempo. Lo que nosotros hicimos fue, en la transcripción, llevamos tiempo y lo que hacemos es ver cuánto el tiempo que se dedica a cada interacción, y para poderlo comparar lo hacemos en porcentaje. Entonces lo que tenemos aquí es el porcentaje de una clase dedicado a cada tipo de interacciones. Entonces es arriba, cerca del 70% se está dedicando a interacciones contextuales. Lo que lo define esto es que no hay interacciones selectoras ni interacciones sustitutivas referenciales, o sea, el cuarto nivel, arriba del 20%. Ese sería el patrón 1. En este patrón lo que nosotros encontramos son 11 profesores, 30% de la muestra que nosotros tuvimos.
Esto ocurre tanto en exploración de la naturaleza y la sociedad como en español. Nosotros nos sorprendimos porque empezamos a contar y el mismo dato se encuentra, 11 profesores caen aquí. Ojo con esto, no son los mismos. Los profesores no necesariamente se comportan de la misma manera en la asignatura de exploración que en la asignatura de español. ¿Sí? El mismo profesor puede pertenecer en español a este patrón y en exploración a este otro patrón. ¿Ok? Bueno, el patrón 2, que es el más frecuente, se mantienen interacciones contextuales, pero también encontramos interacciones del tercer nivel de complejidad, estas interacciones selectores, que son, se refieren propiamente a estas preguntas literales que formulan los maestros y ahora trabajan mucho con imágenes. Se modificaron los libros de texto para la reforma del 2009-2011, de hecho se estuvieron probando los libros, se estuvieron haciendo modificaciones y hubo un cambio importante en los libros. Y ese cambio, una de las cosas que notamos mucho es ahora se le pide a los niños que hagan cosas con las imágenes, que en los libros anteriores no se pedía y que era un gran problema de los libros anteriores, porque la literatura indica que el niño aprende de las imágenes cuando se le pide que haga algo con ella, compararlas, describir qué hay allí, etc., ¿no? Entonces esto empieza a suceder, también se incluye en esta categoría. Aquí cae la mayoría de los docentes, el 43% de la muestra que nosotros observamos. Y finalmente el patrón 3 son aquellas donde se dan las interacciones complejas sustitutivas arriba del 20%. Aquí tenemos un prototipo que está bastante alto, ¿no? Y donde necesariamente las otras interacciones bajan. Aquí solo cayó el 27% de la muestra. Ahora bien, ¿qué implicaciones? Bueno, antes, si no después se me puede pasar. Hay estudios que nos indican que si los niños interactúan en estos niveles, o sea, el patrón 1 y el patrón 2, la característica que tienen es que los niños no son capaces de transferir lo aprendido por un lado, y hay investigaciones muy amplias que trabajan la materia de español y en donde te dicen que si no se trabaja con lectura de inferencia, si no se hacen ejercicios de inferencia, entonces tampoco se está promoviendo la comprensión lectora. Entonces lo que tenemos es que estos dos, el 73%, no estarían promoviendo ni que lo que aprendieron lo puedan aplicar, ni están promoviendo el desarrollo de la comprensión lectora. Solo encontramos que el 27% en los salones de clase se está haciendo, por lo menos arriba del 20%, se está fomentando este tipo de habilidades o competencias que son tan importantes, ¿no? Aquí tenemos los datos. Bueno, es un intervalo de confianza de la media. El puntito indica las medias y lo tenemos ubicado por zonas de grado de marginación. La primera rayita corresponde a las de bajo grado de marginación, o sea que están ubicadas en mejores zonas, grado de marginación media y grado de marginación alta. Y eso es lo mismo en cada una de las figuras. Este sería el nivel 1. Se puede observar en la gráfica, por lo menos en la materia de exploración de la naturaleza y la sociedad, que en la zona de marginación alta se promueven todavía más interacciones contextuales. Cuando hicimos los análisis estadísticos, la diferencia solo fue significativa con esta población. En los otros, aunque se observa, no lo alcanza a ser estadísticamente significativo, ¿sí? El nivel 2 se presenta menos, como se podía ver también allá. El nivel 3, o sea, primero se presentan las interacciones del nivel 1, el nivel 3 y posteriormente el nivel 4, muy parecido a nivel 2, ¿sí? Eso es lo que nosotros encontramos. También se puede apreciar en la zona de alto grado de marginación menos promoción de interacciones sustitutivas.
que en las otras dos zonas. No son, las diferencias no fueron significativas en este caso, pero se alcanza a ver una cierta tendencia. Una cosa importante es que cuando se hace el análisis detallado, aun cuando varias de las interacciones caen en interacciones sustitutivas en las escuelas ubicadas en alto grado de marginación, lo que se observa son discursos más cortos, pero eso todavía no lo hemos medido. O sea, a la hora de estarlo analizando lo encontramos muy poco, pero no lo hemos cuantificado, ¿sí? En español se encuentra una gráfica semejante en el sentido de la distribución. Primero se presentan contextuales, bueno, aquí pudiéramos decir selectoras, nivel 3, sustitutivas y suplementarias, ¿sí? Hay una gran variabilidad entre los datos con respecto a las suplementarias. La relación no es tan marcada al analizar las diferentes zonas de grado de marginación, no es tan marcada con la exploración de la naturaleza y la sociedad. Lo mismo acá, y ustedes encuentran aquí una gran variabilidad. Estas gráficas que les estoy presentando aquí se encuentran la media, y estas líneas representan como el intervalo de confianza donde se pueden encontrar las medias de todos los grupos que estuvieron participando. Problemas detectados en general. Lo que nosotros observamos las dividimos, o sea, hicimos una vista general, pues estuvimos todos participando en las observaciones, o sea, íbamos los profesores que estábamos participando en el proyecto e íbamos siempre acompañados por uno de los becarios. Entonces siempre asistimos 2 personas a la escuela y lo que encontramos en general es esto. Con respecto a las académicas, estrategias de promoción de interacciones complejas casi no se observan, es un problema. Los maestros no distinguen los niveles de aprendizaje de los alumnos, ¿no? El manejo de diferencias individuales tampoco se puede hacer, y el manejo de los libros de texto. En los libros de texto actuales se nota una mejoría con respecto a los libros de texto de 1993, no obstante sigue habiendo varias dificultades. En el manejo de grupos, falta que incorporen todos los alumnos en el grupo, que haya una organización adecuada del tiempo y la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Eso realmente es bastante complicado hacerlo y la mayoría de los maestros no lo hacen. Cuando lo hacen, el problema es que dejan descuidado, desatendido al resto del grupo. Infraestructura, falta de material didáctico, grupos numerosos. Nos encontramos algunas escuelas donde los grupos eran de más de 40 niños, y además insuficiencia de redes, programas y equipo de cómputo, a pesar de que se plantea que haya este trabajo de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la información, algunos equipos no funcionan. Bueno, lo que ya les había comentado, solo en el 27% de las clases se propicia una lectura comprensiva y la transferencia de lo aprendido, y los resultados coinciden en lo general con lo obtenido antes de la aplicación de la RIEP. Cuando nosotros comparamos con los otros estudios, no se observan grandes diferencias, o no se observan diferencias en los puntos importantes, porque si hay un cambio en el uso de las TICs, están usando más las TICs, ¿no? Hay un cambio también. Se nota, aunque en el estudio que nosotros hicimos antes no fue significativo, una disminución en las contextuales, pero no hay un incremento de las sustitutivas. ¿Qué propuestas nosotros estamos planteando? Por una parte, transformación de los programas de actualización y formación docente. Que los maestros tengan programas en donde se trabaje con ellos la distinción entre niveles de complejidad de las habilidades y competencias definidas por la SEP, y además definirlas operacionalmente. Es un problema muy serio de definición de estas competencias y habilidades. De hecho, cuando hacen evaluaciones, hacen cierta diferenciación de complejidad en términos de las competencias que se están trabajando, por ejemplo, análisis. Pero
eso no está plasmado en ninguno de los libros que se guía para los profesores y tampoco está planteado en los programas. Entonces los profesores no tienen por qué conocer que hay diferencias de complejidad en una habilidad de análisis. Nosotros podríamos pensar, se pueden comparar objetos, se pueden comparar cosas, pero el niño puede comparar, este me gusta o este no me gusta. Ese es un nivel de comparación. Este es bueno, este no es tan bueno. Ese es un nivel de comparación. Pero nosotros podemos tener niveles de comparación, o sea, formas de comparación que van más orientadas hacia el análisis de las características de los elementos, desligado un poco del sentir de la persona, ¿sí? Si, por ejemplo, si queremos clasificar animales y plantas, pues pensar en ciertos elementos que les permitan a los niños diferenciar esto. Y eso puede ser visto también como análisis. ¿Sí me explico? Como comparación. Y entonces los maestros tienen que trabajar en ese tipo de cosas, pero no se les plantea. Generación de preguntas y ejercicios que propicien interacciones complejas. Tampoco se trabaja con los maestros en este tipo de competencias. Trabajar los cursos de formación docente desde el enfoque por competencias. Nosotros hicimos también entrevistas a los docentes y llevan muchos cursos, etcétera, pero no siguen la lógica del enfoque por competencias. Y esto es, bueno, pero tampoco los pueden, si no tienen diferenciados en la Secretaría de Educación Pública estos niveles, entonces no los van a instruir en diferenciarlos, ¿no? Pero son cursos que se evalúan por pruebas de conocimiento o por asistencia, y no por competencias, no por habilidades. Insistir en el valor de la realización de experimentos y de contacto directos con los fenómenos de interés. Eso está planteado en los programas de estudio, no obstante, no necesariamente se lleva a cabo en los salones de clase. Y finalmente, continuar con el mejoramiento de los libros de texto. No hemos hecho una valoración precisa de estos, pero sí se nota un avance en ellos, no obstante, todavía siguen teniendo muchas deficiencias. Bueno, pues muchísimas gracias, eso es todo. Para la doctora Maris.